Buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el agrado y el gusto de estar con ustedes. Les agradezco mucho su presencia y que estén en este canal. Vamos a hablar de un tema económico que a los trabajadores les preocupa y que es sumamente importante. El subsidio del empleo que se acaba de publicar en nuestro país. Miren, en México, a todos los trabajadores reconocidos por una relación laboral se les otorga un subsidio para disminuir su impuesto sobre la renta o ICR, como lo conocemos coloquialmente, que incluso puede hacer no solo reducir lo que el trabajador tiene que pagar de este impuesto, sino que también puede generar una cantidad en favor del trabajador. ¿M? Es el patrón el obligado a aplicar este subsidio al ser él quien determina, retiene y entera el impuesto que corresponde a sus trabajadores, pero también está obligado a cumplir con otros requisitos que de no hacerlo ponen en riesgo la deducibilidad de la nómina, por lo que es importante revisar estos temas. Los temas económicos siempre van a ser muy importantes para los trabajadores y el subsidio es para ellos y es importante que lo sepamos. Les voy a presentar un material. Subsidio al empleo 2024. Este es un tema, un gran tema. Ujú. ¿Desde cuándo tenemos este subsidio? Pues no es nuevo, compañeros, no es nuevo. El decreto inicial con este subsidio se publica en el 2013. Pero a ver, ¿cuándo va a entrar en vigencia estas modificaciones al subsidio al empleo? El 1 de mayo de este año. Los patrones deben aplicar la nueva mecánica del subsidio cuando se calculen sus nóminas. Este pasado 1 de mayo, creo que miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un decreto publicado en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, que actualiza el subsidio al empleo. Lo anterior, porque con el aumento del 20% del salario mínimo para el 2024, prácticamente se había esfumado este apoyo que el gobierno federal otorga a los trabajadores de menores ingresos para disminuir el impuesto sobre la renta o ICR que les retiene su patrón para enterarlo al Servicio de Administración Tributaria o SAT. Muchos patrones no tuvieron tiempo, dicen que no tuvieron tiempo, para actualizar sus sistemas de nómina e implementar la nueva mecánica del subsidio al empleo, especialmente los que pagan la nómina semanalmente. Esta es una realidad. Los patrones que pagan nómina de manera semanal no nada más son los pequeños empresarios de nuestro país, no. Empresas muy grandes como Teléfonos de México paga semanalmente a sus trabajadores. Y las disposiciones fiscales del impuesto sobre la renta empresarial contemplan la aplicación de tratamientos diferenciados de diversa naturaleza que incluyen las deducciones, exenciones, regímenes especiales o sectoriales, tasas reducidas, diferimientos y facilidades administrativas, así como el subsidio al empleo. No es lo único que se le ofrece al trabajador para poder ayudarlo dentro de sus gastos, que son muchos. Em, este subsidio representa una renuncia recaudatoria del gobierno federal que para el caso del subsidio para el empleo tiene un costo fiscal, por ejemplo, en el año 2023, estimado en 46,394 millones de pesos, equivalente al 0,15% del Producto Interno Bruto o PIB. Es una gran cantidad de dinero la que se le condona a los trabajadores por medio de este subsidio. Y es muy importante saber que los más beneficiados siempre deben ser los que ganan menos. Entonces, los patrones deben procurar actualizar sus sistemas lo más pronto posible para que en la última semana de mayo se haga el cálculo correcto considerando la nueva mecánica y el nuevo monto al subsidio. Aunque esto es lo que desearíamos, pues la verdad es difícil, pero si los trabajadores presionan, se va a lograr. Todo lo que les comenté ahorita, estos 46,000 millones de pesos, es lo que se dejó de ingresar a las arcas federales por no cobrar el impuesto sobre la renta completo a los trabajadores con salarios más bajos. Y para compensarlos, el gobierno otorga a las empresas, esto es importantísimo, porque no quedan ahí nada más así solitas. El gobierno federal otorga a las empresas este subsidio
para el empleo con el fin de aligerar la carga fiscal a sus trabajadores en la quincena o semana de pago, y por eso se llama impuesto sobre la renta empresarial. La actualización de este subsidio es algo bueno porque si un trabajador tiene que pagar 300 pesos de ICR y tiene el subsidio de 390 pesos, no pagará el impuesto, no pagará nada. Y aunque no le entregarán los 90 pesos restantes, tendrá el beneficio de no pagarle al fisco. Esto es súper importante. Entonces, a ver, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la actualización de dicho subsidio se beneficiarán a 8.2 millones de trabajadores que ganan menos de 9,810 pesos mensuales, es decir, 1.2 salarios mínimos, que es la mayoría. Muchísimos trabajadores ganan esto. Ujú. El estímulo consiste en que aquellos trabajadores que no excedan, de los que no exceda su salario de 9,081 pesos, excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnización u otros gastos de separación, hasta que la cantidad resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida por 11.82. Dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes calendario de que se trate y que resulte a cargo de los referidos trabajadores. Así, los trabajadores que se encuentran dentro de este grupo verán una reducción en sus pagos de impuestos sobre la renta, lo que permitirá que reciban de manera íntegra el aumento del 20% a los salarios mínimos. Muy importante. La circular que emite, bueno, el decreto que emite en el gobierno federal no es nuevo, como les estaba diciendo, y lo que hace es actualizar las reglas del subsidio para el empleo publicadas desde diciembre del 2013. La actualización del subsidio ha sido una petición constante de los sectores patronales y de los trabajadores en todo este ejercicio, no nada más fiscal, sino también sexenio. Ujú. La razón de ello es que al subirse los salarios mínimos en un 20% a partir de enero de este año, la cifra que se obtenía por subsidio era cero. ¿Qué tal? Impuesto que el nuevo importe del salario mínimo era superior al señalado en el decreto del subsidio al empleo anterior. El punto principal del decreto es que ahora el subsidio estará sujeto a las siguientes reglas. Vamos con las reglas. Se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondiente al mes calendario no exceda de 9,081 pesos, no más. 2. No se considera en los ingresos base del subsidio a los percibidos por concepto de prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación. Esto es importante porque no es una base gravable. El subsidio se calculará hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida o UMA por 11.82. Eso nos da la cantidad de 9,081 pesos. En el caso de pagos por salarios correspondientes a periodos menos de un mes, fíjense bien que son por quincena o por semana, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de UMA entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponde el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Este subsidio se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes calendario. ¿eh? Eh, y va a ser todo en base a los términos del artículo 96 de la ley sobre del impuesto sobre la renta. En los casos en los que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo mensual, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a su cargo posterior, solamente cada mes calendario. Y tampoco se les va a entregar la cantidad excedente que pueda salir de la resta. El subsidio para el empleo a que se refiere este decreto no se considera ingreso acumulable.
Muy importante, no es ingreso acumulable y tampoco formará parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado. ¿Qué tal? No es ingreso del trabajador, es un subsidio para que el trabajador no pague tanto impuesto, sobre todo cuando gana menos, pero no es una remuneración al trabajo personal y subordinado. Y entonces lo que se modifica es la mecánica para determinar este subsidio, porque como vimos con las anteriores reglas, pues ya no alcanzaba. En este mismo sentido y de forma similar al decreto anterior, estas reglas se mantienen. Se dan para lo que sigue, lo que se mantiene. Pagos por salario correspondiente a periodos menores de un mes. Pagos por salario en una sola exhibición que comprendan 2 o más meses, pero tiene que ser inferior a la cantidad dictada. Trabajadores que presten servicios a más de un empleador. Esta es de verdad la mejor cosa que pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que tienen dos patrones y que trabajan a lo mejor medias jornadas. Esto les beneficia muchísimo. Y el procedimiento que se modifica es el impuesto anual. Así es, el acumulado anual. Este decreto entra en vigor a partir del 1 de mayo del 2024. Y por medio de este decreto se autoriza al SAT para poder emitir las reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación de este decreto. ¿Qué tal? Para cambiar, entonces, perdón, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a pagos por salarios en una sola exhibición, que abarquen 2 o más meses, como lo acabábamos de ver, se deberá multiplicar la cantidad resultante de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11,82 por el número de meses que incluya dicho pago. Muchos trabajadores están en este supuesto. Se establece la mecánica para aplicar el subsidio para el empleo en el ajuste anual, como lo acabamos de decir. También es importante precisar que el subsidio para el empleo no se considera ingreso acumulable. Muy importante, trabajadores. El subsidio al empleo no se considera un ingreso acumulable. Y también, bueno, para terminar el día de hoy, quiero recordarles que si por favor ustedes necesitan o quieren recibir información de derecho laboral, manden un correo electrónico al correo expedientecentrodiguitallaboral@gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes. Recuerden que un trabajador informado siempre va a tomar mejores decisiones. Ujú. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Espero que este video introductorio y que explica muy sencillo cuáles son las nuevas reglas para aplicación de este subsidio les sirva y que los trabajadores que ganan menos, que lamentablemente son la mayoría, se vean beneficiados y que bueno puedan pues tener ahí una ayuda que les pueda convenir. Les agradezco mucho su atención. Buenas noches. Hasta luego.